Se va a celebrar en España y por primera vez un curso teórico-práctico promovido por el Servicio de Psiquiatría del Hospital General de Segovia y financiado por el SACIL. En este curso teórico-práctico van a participar psicólogos, psicoanalistas, neurocientíficos y para nosotros, para los palentinos, lo más destacado es que va a participar también un psicólogo y psicoanalista palentino. Él es José Luis Mellado, todos ustedes ya le conocen. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y enhorabuena porque supongo que esto es una experiencia, será una experiencia muy positiva. Sí, la verdad que es, sobre todo porque el tema de trabajo es muy interesante. La experiencia siempre es enriquecedora en la medida que hay un montón de gente con la que vas a poder compartir no solamente cuestiones teóricas, sino debates clínicos y prácticos, y es gente de un reconocido prestigio internacional. Entonces, bueno, va a ser muy productivo y además el curso va a ser muy interesante para los que lo hagan, porque la verdad que es un acercamiento que estamos viendo, o sea, es una necesidad urgente de plantearse este acercamiento entre lo que sería la neurociencia y el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis plantea una serie de estructuras que de alguna manera las recoge la neurociencia y es una manera de confluir y enseñarlo, transmitirlo a la gente que está trabajando con o empezando a trabajar con casos clínicos, por todo lo que significa. Hasta ahora se ha movido muchísimo una especie de nosografía o noseología más de índole psiquiátrico-sintomatológica, una descripción de síntomas, ¿no? Y esto vemos que en la práctica clínica se queda absolutamente escaso en lo que tiene que ver con el abordaje de los pacientes. O sea, la gente cuando va, como yo digo siempre, porque sufren del alma, sufren de la vida, no se pueden limitar a clasificarles dentro de un organigrama sintomatológico, es decir, ante tal síntoma podemos diagnosticar de tal cosa, porque te pierdes lo que es la riqueza de lo individual. Pero sobre todo te pierdes lo que es la riqueza de la profundidad que entraña el hecho de saber que todas estas cuestiones que acontecen en el ámbito de lo psíquico tienen su correspondiente correlato en el ámbito orgánico, en el ámbito neurológico. Y esto es un poco de lo que va a versar este encuentro entre las dos disciplinas. ¿Cómo surge su colaboración con este curso teórico-práctico? Y a ver, yo soy Fabián Apel, uno de los directores, y Luis Aborondo y yo pertenecemos desde hace muchísimos años a organizaciones en las que hemos estado juntos. Fuimos fundadores de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, hemos sido miembros de Psicoanálisis Freudien, luego hemos trabajado muchísimo en aspectos del psicoanálisis pues desde hace más de 20 años, o sea, y nos conocemos desde hace mucho, y esto surgió a raíz de una serie de encuentros que se formalizaron a través de uno de los que va a participar, que es una persona que ha trabajado mucho con talleres sociales. Se llama Miguel Benasayag. Miguel Benasayag, aparte de médico, psicoanalista, filósofo, es un especialista en el trabajo con cuestiones de neurociencia. Y entonces vimos la posibilidad de organizarlo y sobre todo que iba a ser como ampliado a toda la gente que estaba en formación y de alguna manera oficializado por el tema de la presencia del Servicio de Psiquiatría de Segovia y del SACIL a nivel de Castilla y León. Bueno, y lo fuimos desarrollando y empezamos a contar ya con la gente que iba a colaborar, contactamos con un montón de personas y bueno, y así se ha surgido el curso. ¿Y cómo se va a organizar? El curso se organiza en seminarios quincenales, que son teórico-prácticos. Va a haber un seminario acompañado de un taller también que tiene que ver con la lectura de determinados textos, vinculados ya arriba al psicoanálisis o a la neurociencia, y también coordinado por el profesorado, y entonces con las aportaciones del ámbito de la clínica, o sea, se llevarán casos clínicos, se debatirá sobre casos clínicos desde esta perspectiva. El tema es que estaba hasta ahora muy coja, o particularmente coja, el tema de la salud mental en lo que tiene que ver con el abordaje, que puede ser desde lo psicoterapéutico, lo psicológico, lo psiquiátrico, distintos abordajes, pero estaba muy configurado todavía en una suerte, como decía antes, de una nosología psiquiátrica, una nosología sintomatológica, ¿no? En este sentido, la escuela americana última, lo que tenía que ver con el DSM, pues ha circunscrito demasiado las patologías a lo que es solamente la mera descripción sintomatológica. Y con arreglo a esa mera descripción se formalizaba el encuadre diagnóstico, ¿no? Entonces lo que veíamos es que esa aportación que inicialmente hizo el psicoanálisis, de hablar de estructuras que tenían como correlato una serie de síntomas, pero la estructura, que es lo que primaba en lo que sería la patología, lo que sería la estructura del sujeto, se quedaba siempre ausente, ¿no? Tanto en la exploración como en la escucha. Y eso nos daba, hemos estado hablando de ello, y de repente la neurociencia irrumpe con fuerza porque empieza a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que sería la huella, ¿no? La huella neurológica
que cualquier experiencia del pasado y cualquier cosa que ocurre en nosotros queda en el cerebro, ¿no? El cerebro es un espacio que hace marcas biológicas, ¿no? Y esas marcas biológicas, hubo dos personas que son Andresetti y Magistretti, uno es un prestigioso neurocientífico suizo y el otro es un psicoanalista, y confluyeron los dos en un libro, en el acercamiento entre el psicoanálisis y la neurociencia, y veían un concepto que era el de la plasticidad, ¿no? El de la plasticidad tanto en el ámbito de lo psíquico como del orgánico. Y lo que Freud llamaba la huella anémica, todas las improntas que va dejando en el psiquismo determinadas experiencias desde el inicio de la vida, eso tenía su correspondiente, era homologable en el terreno orgánico a nivel cerebral, es decir, producía una serie de huellas que tenían que ver no solamente con el nivel químico, metabólico y de la estructura de la neurona, sino que también tenía su correspondiente lectura en lo psicológico, en lo psíquico, en la conciencia, ¿no? Y entonces, bueno, el desarrollo que hicieron estos, contamos ya con esta gente y vimos la necesidad de dar respuesta desde este espíritu nuevo de la neurociencia a cuestiones que tienen que ver sobre todo con lo que llamamos nuevas envolturas del síntoma. Los síntomas van apareciendo y cambiando a lo largo de las distintas épocas y de las distintas culturas. No es lo mismo los síntomas que se plantean aquí a nivel, por ejemplo, de una estructura obsesiva o histérica en la época actual que lo que era en la época del Freud de inicios del siglo XX, ¿no? O sea, el caso descrito por Freud del análisis fragmentario de una histeria, que es el caso Dora, esa joven vienesa, una adolescente casi, su histeria no tiene nada que ver con lo que se pueda pasar ahora. Y esto tenía que ver con las huellas que se van produciendo, son diferentes también según marque la época. Una cosa contó Miguel Benasaya que en uno de los seminarios que me impresionó mucho, me hizo mucha gracia, porque contaba una anécdota. Dice que él estaba en la consulta esperando a un adolescente, un muchacho de 17, 18 años, y que no llegó. Y a la vez siguiente, a la sesión siguiente, dijo: discúlpeme, doctor, que no he podido venir, es que se me estropeó el móvil. Dice: ¿cómo que se estropeó el móvil? Dice: es que sí, yo en el móvil guardo todas las citas y la alarma que no sonó. Claro, esto a él le permitió una reflexión y ver una peculiaridad. Dice que todo lo que nosotros antes habilitábamos en el cerebro, una parte encargada de registrar todos esos movimientos, que era el recordar una determinada fecha, el tener presente cuándo iba a ser, el almacenar el número de teléfono para llamar al doctor, eso ocurría en una zona del cerebro que con el desuso se va esa capacidad de desarrollo neuronal, la no practicabilidad va haciendo que eso se debilite y que en algún momento se pueda opacar hasta el punto que sea funcional, ¿no? Y entonces decía que como una práctica cultural como es el uso del móvil puede tener una repercusión en el ámbito de lo que sería lo orgánico, ¿no? Como el cerebro también va registrando en lo físico todos esos cambios culturales, ¿no? Y imagínate, eso es en una práctica usual que todos hacemos, porque tú ya no has vuelto a recordar de la misma manera que recordabas hace unos años teléfonos o matrículas de coches. Es cierto, pues ahora todo ya va cambiando. Todo ha cambiado, ¿no? Y eso tiene una correspondencia en lo que sería cómo actúa eso en el ámbito de la estructura psíquica, ¿no? El día 5 de junio, José Luis va a impartir un seminario. Sí, sobre Cuéntenos. neurosis obsesiva, y luego hacemos el correspondiente taller. Bueno, yo siempre decía a título así de jocoso que el psicoanálisis tiene que ver fundamentalmente su desarrollo con varios casos clínicos, pero hay dos personas a las que el psicoanálisis les está muy agradecido, que son dos casos. Uno es el de que he dicho antes, el caso Dora, que es el análisis fragmentario de una histeria, y el otro es el hombre de los lobos, que así lo intitula Sigmund Freud en el texto este. El hombre de los lobos es el caso de una neurosis obsesiva, ¿no? Y yo siempre dije que tan agradecido estaba el psicoanálisis que hasta incluso en algún momento afirmo que se le financiaba su propio análisis, se le cuidaba al pobre Sandor Pankejeff, porque hizo mucho por el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo que queremos explicar de lo que sea? Lo que tendría que ver con la estructura, lo que he dicho antes, ¿no? Cómo son los correspondientes homólogos. Se ha venido dando de la estructura obsesiva una imagen muy equivocada, que tiene que ver, muy equivocada, o parcial sobre todo, ¿no? Que es un poco lo que últimamente aparece en estos libros que te voy diciendo. Yo soy más clásico, yo siempre he aprendido las nosografías en otro tipo de textos, ¿no? Pero ahora es la descripción. Si ocurre uno de estos síntomas tantas veces, repetitiva durante tanto tiempo, 6 o más de estos síntomas, podemos diagnosticarlo de TOC, lo que se llama ahora, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, ante eso nos perdemos la riqueza de lo que es la estructura obsesiva. ¿Qué es la estructura obsesiva? Fundamentalmente, la estructura obsesiva
es la respuesta a un imperativo que hay, un imperativo cultural y social. Que hay imperativos sociales, ¿no? Hay una serie de imperativos que les tenemos todos. Tú tienes un imperativo que es desde pequeñita, tienes que ser una mujer de provecho, yo qué sé, o tienes que ser una buena madre, ¿no? Y para un hombre, pues, una serie de imperativos. Bueno, pero hay unos imperativos que tienen que ver también con lo que Freud llamaba un imperativo que es fortísimo, ¿no? Que es lo de goza a cualquier precio, ¿no? Bueno, pues es la manera en la que el obsesivo responde a este imperativo y todos sus mecanismos que se establecen alrededor de él, ¿no? Hay una serie de descripciones que tienen que ver, por ejemplo, cómo en el obsesivo hay una... Cuando yo hablo del obsesivo, a ver, siempre digo una cosa. Cuando llega un paciente a la consulta siempre le digo, yo le voy a confesar una cosa, yo es el primer Juan que veo en mi vida. O sea, he visto muchas otras cosas, pero es el primero. Usted tiene la singularidad de su relato, claro, sí, de su relato, de su padecimiento, de cómo le vive, de lo que usted cree que le pasa. O sea, todo eso enriquece y toda su biografía personal, que es la que da cuenta de que en un momento determinado se producen una serie de cuestiones que le incapacitan para ser más o menos feliz, que le incapacitan para una vida normal. Bueno, pues en el caso del obsesivo, ya digo, es un tipo de respuesta, un imperativo que hay y que tiene que ver sobre todo con esa incapacidad para poder ajustarse de una manera más o menos eficaz y feliz a la vida. Pero siempre presente con este desarrollo de lo que sería el espacio de la neurociencia, ¿no? De cómo hay algo en el cerebro que registra todo eso que hasta este momento, pues no se había tenido tan en cuenta. He de decir una cosa que a veces se nos pasa a los psicólogos y psicoanalistas. Freud, ante todo, era un excepcional neurólogo. Freud era un neurólogo excepcional. Y si uno coge... A ver, hay un episodio que es el tránsito desde lo que sería un Freud, que es el proyecto de una psicología para neurólogos, a la interpretación de los sueños, ¿no? La Traumdentum, que se llamó. Entonces, es un largo recorrido. Pero en esa primera parte del proyecto de una psicología para neurólogos, Freud dice una cosa que es particularmente importante y enuncia esto. Se trata de hacer primera frase, se trata de hacer de la psicología una ciencia natural. Había un empeño, él que era un neurólogo que había trabajado al principio pues con algo tan elemental como era la médula oblongata de un pez, de una especie de arenque, ¿no? Y había trabajado con esto, y él se empieza a interesar por los fenómenos psíquicos a partir de ser un buen neurólogo. Y el proyecto, todo el proyecto de una psicología para neurólogos, es un hallazgo de la neurociencia también en aquel momento, ¿no? Le faltan instrumentos a Freud, porque estamos hablando de principios del siglo XX, y le faltan instrumentos. Pero es todo un esfuerzo que realiza un eminente doctor y un eminente neurólogo como él para tratar de incorporarlo a esta ciencia médica, ¿no? Esto durante un tiempo ha quedado más diluido por la irrupción de otras corrientes más de orden filosófico y ha pasado todo a ocuparse pues, de cuestiones más o menos imaginarias y demás. Pero ahora de nuevo tenemos la necesidad de incorporarlo por una cuestión elemental. Es que esto es muy simple. Somos lo que somos. Y aunque parezca una perogrullada, nosotros no estamos geografizados, no somos el cuerpo y el alma, no tenemos un cuerpo y un alma, somos todo eso a la vez. Los griegos, a efectos geográficos, tuvieron que dividir de alguna manera al ser humano en lo que se podía tocar, que era lo somático, el soma, y la psique, que era lo que no se podía tocar, las emociones, sensaciones, el amor, la vida, eso no se puede palpar. Entonces lo llamó el alma, la psique, ¿no? Entonces siempre se habla de fenómenos somáticos y psíquicos, pero es que no hay una geografía. Es un conjunto. Claro, y siempre interactuamos con todo ello, porque no es que lo tengamos dividido, entramos con ello. Y cada una de esas huellas némicas que se produce, que decía Freud, tiene su correspondiente huella en el cerebro, ¿no? Hay una presencia. Y el fenómeno de la plasticidad que hablan los neurocientíficos abarca por igual a lo que tiene que ver con lo estrictamente biológico, insisto, en lo bioquímico, en lo molecular, en lo metabólico, que en lo demás, o sea, en las emociones, en todo lo que tiene que ver con la libido, con todo eso. Quedan pocos minutos, José Luis. Sí. ¿Cuándo comienza este curso teórico-práctico? La inauguración del curso es este viernes, el día 27 de marzo. El 27 de marzo, y luego periódicamente acaba el 27 de junio. Hacemos un alto en ¿Dónde se va a celebrar exactamente? Siempre en el Manuel Machado, en Segovia, en el Hospital Psiquiátrico. Ajá. La gente que igual nos está viendo y que quiere informarse, ¿dónde puede hacerlo? En la página de información del SACIL, información continuada. Eso es, información continuada del SACIL. Ahí tienen la información de quiénes van a dar los cursos
que ya digo, viene un hombre que es discípulo de esta gente que menciona Dando, Magistretti y Andrat, que es un médico, un neurólogo suizo, que va a dar también parte del seminario, va a estar también Miguel Benasayac, Luisa Borondo, Blanca Aragón, estamos un montón de gente que ya venimos pues, de unos añitos, de casi 40 años de ejercicio profesional. Grandes profesionales. José Luis, le tengo que despedir. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por todo, por la amabilidad en la entrevista y por la suerte. Que le vaya muy bien.